De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer se hizo un acto en la legislatura porteña que despertó distintos tipos de polémicas, ¿no? Por un lado, ¿por qué Manuel Ferrario, que es el presidente de la legislatura, le cedió un salón a Victoria Villarruel, que es diputada nacional y candidata a vice de Javier Milei? Esto fue a pedido de una legisladora de Libertad Avanza. A mí me parece que fue razonable en términos que no puede establecer un acto de censura previa, de presumir que va a pasar ahí si una legisladora pide un salón. Lo que fue raro, me contaba recién David que lo cubrió, es que no, por disposición de Victoria Villarruel, impidieron el ingreso de la prensa. Hubo manifestaciones en la puerta de organizaciones de izquierda y de organizaciones de derechos humanos que, hay que decirlos, una de las dirigentes muy cercanas del entorno más íntimo de Javier Milei, Lemoine de apellido, que es la que lo prepara, digamos, para sus presentaciones públicas, maquillaje, el look, etcétera, fue atacada por aparentemente, porque es la persona que fue detenida, alguien de la CTA, dijo que le habían tirado queroseno, un hecho muy repudiable. Y yendo a lo que pasó adentro, era un acto en el que Victoria Villarruel, que lleva muchos años acompañando a víctimas de organizaciones guerrilleras de la década del 70, llevó a Arturo Larraure, lo escuchábamos hace un ratito, el hijo de un coronel del ejército que fue secuestrado y murió estando secuestrado por el ERP, una de las dos principales organizaciones guerrilleras de la década del 70. El tema es que, digamos, ella lo que plantea, por un lado, es qué pasa con las víctimas de las organizaciones que ella llama terrorismo, de las organizaciones guerrilleras de la década del 70, que efectivamente yo encuentro que parte de un punto que es un punto que no ha sido tratado en la forma en que se construyó la memoria, que tiene que ver con darles un lugar a esas víctimas también. O sea, cuando arranca la democracia, quiero hacer un poquito de historia, si me permiten, cuando arranca el proceso democrático con Alfonsín, Alfonsín no solamente juzga a los militares de las juntas militares, como habrán podido ver los que vieron en la película de 1985, sino que también dispone por decreto juzgar a algunos de los principales jefes de organizaciones guerrilleras. A Mario Firmenich, entre otros, Gorriarán Merlo, a Santucho, que era el del ERP, ya lo habían matado cuando lo mataron en la dictadura. La cuestión es que cuando Alfonsín toma esa decisión, él saca dos decretos el mismo día, uno para juzgar a las cúpulas militares y otro para juzgar a las cúpulas de las organizaciones guerrilleras. Vale la pena leer ese texto. En ese momento le escribe una fundamentación que dice, si bien es cierto que a la enorme mayoría de los integrantes de las organizaciones guerrilleras los masacraron durante la última dictadura, él dice hay una responsabilidad de los jefes militares en algunos de los delitos y crímenes que cometieron en democracia. Él particularmente además le reprocha a Montoneros, pues dice, hubo una amnistía de Cámpora en el 74 para los que habían combatido cuando el peronismo estaba prohibido, etcétera. Y Alfonsín dice, después viene la democracia, porque vuelve Cámpora, en ese momento pasa la legalidad Montoneros, pero después de la muerte de Perón, con el sistema democrático aún vigente, con el gobierno de Isabel Perón, vuelve a la clandestinidad Montoneros, y esos son los crímenes que le reprocha Alfonsín en ese decreto, y por eso ordena juzgar a Mario Firmenich, que estaba en ese momento en Brasil, y lo extraditan. Después viene toda la mirada, después de la mirada que tuvo Alfonsín, diciendo también los jefes guerrilleros fueron responsables de lo que había pasado en el 75, después vino la mirada del kirchnerismo, que logra, viene Alfonsín, juzga a los militares, juzga a las organizaciones guerrilleras. Viene Menem y viene el momento de la impunidad. En nombre de la pacificación nacional, Menem firma los indultos y quedan todos liberados. Después viene Néstor Kirchner, y durante el gobierno de Néstor Kirchner, con el impulso que le da Néstor Kirchner a terminar con la impunidad, es cuando estaban también los scratches, porque antes había habido también con Alfonsín las leyes de obediencia debida y punto final, que los militares le extrajeron a Alfonsín a fuerza de rebeliones militares, porque no querían que juzgaran a los mandos intermedios, querían que la cosa terminara con los jefes. La cuestión es que en ese contexto empieza a empujar Kirchner y el kirchnerismo, digamos, el fin de la impunidad.
humanidad, ¿no? Le da impulso a hijos, etcétera. Y ese proceso termina con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permite volver a juzgar a los militares con los crímenes que habían quedado impunes con lo que fue las leyes de obediencia a vida, punto final, y después los indultos de Menem. ¿Qué pasa en ese proceso también? Empieza también toda una mirada del kirchnerismo que revisa como negativo lo que había sido la decisión original de Alfonsín y empiezan a decir que es teoría de los dos demonios. De hecho, quisieron cambiar el prólogo del Nunca Más porque entendían que equiparaba la responsabilidad de las organizaciones guerrilleras a la responsabilidad de los jerarcas militares que habían llevado adelante el plan sistemático, como quedó establecido por la justicia, de desaparición de personas. Entonces dicen... Pero la verdad es que a mí me parece una mirada muy injusta porque Alfonsín establecía responsabilidades diferentes. De hecho, lo que dijo la Corte fue: los crímenes que comete el propio Estado son crímenes que no prescriben, son crímenes de lesa humanidad. Y hasta ahora lo que ha dicho respecto a los crímenes de la guerrilla es que esos crímenes sí prescriben como los delitos comunes y que por esa razón no tienen la misma jerarquía que cuando un Estado que está bajo, tiene que enfrentar lo que significa organizaciones guerrilleras que han pasado a la clandestinidad y que hacen... atentados o operativos militares con víctimas civiles y no solamente militares o policías, que es lo que pasó en la década del 70, dicen, bueno, esos crímenes sí prescriben, eso es lo que ha dicho la justicia hasta ahora. Entonces, lo que pasó fue que en ese proceso, creo yo, donde el kirchnerismo buscó de alguna manera decir, bueno, acá hay salgamos de lo que hizo Alfonsín porque aquello era teoría de los dos demonios, quedó realmente un hueco muy pendiente, creo yo, en ese proceso que tiene que ver con las víctimas de las organizaciones guerrilleras, que efectivamente se han sentido tremendamente desamparadas, desoídas e ignoradas por el Estado a lo largo de todo este tiempo. ¿Qué hace Victoria Villarroel? Victoria Villarroel, que según denuncia al marido o relata al marido de Pando, fue a visitar a Videla en la cárcel. Ella considera que ella además lo dice, pero lo dice de una manera que no se termina, que a propósito, ahora no lo termina de decir, dice, está mal porque se decidió que los delitos eran de lesa humanidad cuando el hecho ya había sido juzgado y había ocurrido. Entonces dice que aplica mal la ley, como diciendo que los militares que están presos por delitos cometidos durante la última dictadura no debieran estar presos. Entonces Victoria Villarroel, tomándose como representante de estas víctimas y de los familiares de estas víctimas que efectivamente no han tenido un lugar dentro de lo que ha sido las distintos tipos de reparaciones que ha tomado el Estado a lo largo de este año, a lo largo de todo este tiempo, digamos, de la recuperación democrática para acá. Y a partir de ahí, en realidad, lo que busca es romper todo el consenso que hay alrededor de lo que pasó durante la última dictadura. Ella usa indistintamente la palabra terrorismo, no la aplica a terrorismo de Estado que usan la dictadura, sino a las actividades de las organizaciones guerrilleras de la década del 70. Dice son desaparecidos con relación a los familiares y las víctimas de las organizaciones guerrilleras, cuando en realidad no es que son desaparecidos, porque se conoce cómo fue que murieron. No son víctimas del mismo tipo de delito que lo fueron los que eran secuestrados por el propio Estado, sin que el Estado diera cuenta, eran secuestrados, privados de su libertad, torturados, asesinados, arrojados al río, le robaban los niños y muchas veces además le quitaban la propiedad. Entonces, dentro de toda esa situación de lo que fue la dictadura y el consenso que hay respecto a lo que pasó, lo que hace Victoria Villarroel es una especie de trampa, no trampa, porque si uno la escucha para atrás es más claro lo que ella decía. Entonces, montándose sobre estas víctimas y familiares de víctimas que se han sentido representados y acompañados a lo largo de los años por ella, porque no es algo novedoso, eso es algo que ella viene haciendo hace mucho tiempo. Bueno, mete esta discusión. A mí me parece que, lamentablemente, lo que empieza a aparecer de la mano de la fuerza de Javier Milei, nadie le ha preguntado mucho a Javier Milei tampoco qué piensa hacer con los militares que están presos por los delitos de lesa humanidad, si efectivamente él cree, como cree su candidata a vice, que en realidad esos delitos debieran prescribir como cualquier otro delito,
porque no ha tomado posición respecto de eso, que se conozca hasta ahora Javier Milei. Pero es evidente que de la mano también de los libertarios y de figuras como de Victoria Villarruel, viene no solamente el hecho de intentar buscar darle un lugar en la historia y una representación a esas víctimas, las organizaciones guerrilleras, sino también todo un cuestionamiento a lo que fue el consenso democrático, y figuras como Estela Carlotto, que más allá de lo que uno pueda pensar de su adhesión política a lo que fue el gobierno kirchnerista, ha dicho cosas horribles y le insulta y la destrata a alguien que también es ejemplo en el mundo, una organización como Abuelas de Plaza de Mayo, a quienes mataron a sus hijos, robaron a sus nietos y de una manera pacífica y con un método de identificación de ADN, etcétera, han logrado recuperar la identidad y nada menos que el robo de sus nietos. Entonces hay una descalificación generalizada de todo lo que tiene que ver con el trabajo de organismos de derechos humanos y un ejemplo en el mundo que, insisto, parte de Alfonsín, de lo que fue el juicio a las juntas en el 85 y lo que juicios que ahora se están llevando adelante todavía con relación a los crímenes de la última dictadura militar.